Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e. Estamos hablando sobre estos temas particulares que encontramos en el libro del Deuteronomio. Al mismo tiempo, al hablar de los temas particulares del libro del Deuteronomio, estamos haciendo como una conclusión de estos 5 libros muy importantes llamados Torá, que significa la ley. Para nosotros también, que viene del griego, es el Pentateuco, los 5 rollos, los 5 libros. Nosotros primero estábamos mirando cuál era el compromiso de Dios para con su pueblo. Y el primero era este regalo del don de la tierra, que es tan importante. La tierra justamente como el elemento donde el pueblo de Dios tiene que realizarse. Dios que le dice a Abraham, deja tu tierra y vete a aquella que yo te voy a mostrar. Pero al mismo tiempo después viene el compromiso de Israel en un segundo momento, segunda instancia, digamos así. Y dentro de este compromiso que le está pidiendo el Señor a Israel, estas son como las condiciones. Bueno, mi hijo, porque es interesante cómo habla también Dios, o por lo menos cómo nos presenta el autor sagrado, siempre nos pone como en pasado, algo ya realizado por Dios, a pesar de que es una promesa. Pero sin embargo, decíamos en el curso anterior, ¿verdad? En la clase anterior, que realmente Dios le dice, mira, yo te prometo, pero no, eso ya es tuyo. Eso ya fue. No hace falta seguir conversando porque lo que yo te prometo, lo que yo te doy, ya está hecho. Como una cosa en el pasado, siempre entonces este libro del Antiguo Testamento nos habla, diciendo y dándonos la fuerza verdaderamente que la palabra de Dios se cumple. Entonces, la primera obligación para Israel, el primer compromiso que le está pidiendo el Señor a Israel es el hecho de hacer, poner en práctica. Pero bueno, está listo. Entonces, yo te pido que vos cumplas estos decretos, estas reglas, estos mandamientos. Y por lo tanto, el elemento number one, el elemento número 1, y eso es lo que le exige. Y esta es la palabra obvia
para expresar ese compromiso es el verbo hacer. Entonces, asá, se dice, ¿verdad? En hebreo, asá, hacer, poner en práctica. Referido a los mandamientos que el Señor da a Israel. Aquí tenemos sobre todo la escucha de parte de Israel, del pueblo, que eso es para nosotros hoy en día, ¿verdad? Anila ñañe en bareí, anilla la parei. O si no, también podríamos decir nosotros, anila y que me de india pisar en otro. Entonces, nene penay, nene hendui, como decíamos en otros cursos bíblicos también, cuando escuchamos esas expresiones, por una parte es una expresión muy plástica nuestra, ¿verdad? Muy, muy plástica. Cuando uno escucha y dice, no, es que no te escucha, ¿verdad? Como sonido. No es que tenés problema en tu oído, sino que no lo pones en práctica, no le haces caso, ¿ya entiendes? Y aquí te está diciendo, no, anila nañas enduite, anila yajeyantes ayajasante, sino que justamente el Señor dice aquí el verbo es el verbo asá, es el verbo hacer, poner en práctica. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios ha mandado, entonces que les enseñas. Con alanderes en duana, con alanderes shana, allá shana va ella pa yayapota, va ella pa yayapota. Eso pues es lo que a nosotros nos lleva a hacer muchas veces el famoso cristiano grey, ¿verdad? Y ahora últimamente, sobre todo con las sectas y los protestantes que hablan mucha palabrería. Fíjense que dentro de la iglesia, estos grandes santos, por ejemplo, dentro del carisma de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, él luego tiene una frase muy interesante, dice, no es el mucho discurrir, no es el mucho discurrir, ¿verdad? Lo que le cambia al hombre, no es el mucho discurrir, lo que le lleva a una espiritualidad profunda, sino que el meditar y luego en ponerlo en práctica, ¿entienden? No es mucho discurrir, porque si no copia la famosa la parei, ya la parei, la tapanana, ñañe, ella, que esto, que Dios, que pa, pum, estamba ella, ñañe. Alguna vez ñande yuru yaipaya vitado ñajendu, porque ñande con ñajendu se la discurso. Entonces ñajendu bebe, y por ahí te veles ella, anda igual. O sea, anda igual en el sentido, no es que no entendiste, sino que de ella posee, da ella posee, ya pitasente peñan de molde, ¿verdad? Entonces, eso es lo que verdaderamente, aquí como número uno, number one, ¿verdad? Que te pone dentro de esta temática particular del libro del Deuteronomio. Moisés en su discurso está insistiendo, esto es lo que tenés que hacer. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor te ha mandado hacerlos, te ha mandado enseñarles, para que los pongan en práctica hoy, para que los pongan en práctica. Entonces, anila opetala olala pareila oñe embarei. Otro elemento que encontramos y hemos visto ya nosotros anteriormente en el capítulo 11, ¿verdad? Del libro, siempre del Deuteronomio. Porque si de verdad ustedes guardan todos estos mandamientos que yo les mando, practicar, entonces, esto que sale como un compromiso, ¿verdad? En esta relación con Dios, del pueblo de Israel para con Dios, es el hecho entonces de ponerse las pilas y decir, bueno, Señor, yo verdaderamente después de haberte escuchado, después de conocer tus mandamientos, de conocer las reglas, ahora los quiero poner en práctica, quiero practicarlos. Un tercero que es muy interesante del capítulo 26, versículo 16. En este día el Señor tu Dios te manda hoy practicar estos preceptos y estas normas. Practicar estos preceptos y estas normas. Entonces, queridos hermanos, y nos está pidiendo no solamente el escuchar, no solamente el pronunciar a través de los labios, sino que sobre todo el vivirlo, el practicarlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Más de 1000 personas están llegando cada día a la columnata de la Plaza de San Pedro, donde este año la Santa Sede ha montado una vez más la exposición 100 pesebres en el Vaticano, fieles para los que el penetrante frío romano no ha sido impedimento para contemplar las escenas del nacimiento de Jesús, plasmadas creativamente en obras que invitan a la devoción y a la oración. A través de las figuras de materiales como madera, plástico, resina, yeso o plata, se puede apreciar la fragilidad del Dios que quiso asumir nuestra condición humana para salvarnos. Y así se hizo un niño vulnerable que es acogido con ternura por María, José, los pastores, los magos, pero también por cada uno de nosotros. Y es que el mejor pesebre para que nazca Jesús son nuestras vidas, muchas veces heridas por las incoherencias de nuestro comportamiento, y sin embargo, el Señor se hace presente. Él también viene a nacer en nuestros dolores cotidianos, como quedó representado en este Belén montado dentro de una tienda de la Cruz Roja, en medio de unas ruinas. La escena evoca el terremoto que asoló la ciudad italiana de Amatrice en 2016. Otro pesebre que muestra que Jesús está siempre presente en la realidad de cada día es este que recuerda la oración que el Santo Padre realizó por todo el mundo el 27 de marzo de este año, pidiendo por las víctimas y por el fin de la pandemia. ¿No te importa que siamo perduti? La mayoría son diseños tradicionales, pero también los hay más innovadores, como esta escena de Jesús, José y María que sale impresa desde una máquina de escribir, o este otro hecho con objetos reciclados, siguiendo la línea del cuidado del planeta que nos enseña el Papa Francisco. Aunque sencillo, este nacimiento llama la atención de los visitantes porque fue un regalo que recibió el Papa San Juan Pablo II en un viaje a Nápoles y que se guarda como un preciado recuerdo. Este evento es organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y se hace eco de la invitación del Papa Francisco a cuidar esta hermosa tradición, que es un modo privilegiado para transmitir la fe en la familia desde la infancia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Yo en el seno materno te conocía y antes de que nacieses te tenía consagrado. La vida es un don maravilloso que Dios comparte con nosotros, nos hace co-creadores y a las mujeres les da un regalo aún más especial que es el llevar la vida en su vientre. Hoy con esta canción queremos recordar todas las dificultades que pasó María y que aunque no estaba en sus planes, dijo que sí y aceptó una misión maravillosa que nos trajo a todos la salvación. Vamos a pedirle a ella que interceda por todas las mujeres que están esperando y que están pasando por momentos difíciles, que están solas, que puedan ellas superar todo esto, que puedan ver el regalo increíble que es tener una vida en su seno y pidámosle también que vea las necesidades de cada una y que interceda como Madre amorosa por todas ellas. Pero en tu seno quien es vida misma se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó. Tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Tu vientre fue
Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas muy particulares del libro del Deuteronomio, que hace una conclusión amplia de todo lo que nosotros fuimos reflexionando desde el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ahora entonces el Deuteronomio. En estos 4 discursos de Moisés encontramos toda esa primera parte, cómo agradece, mira, Dios, tú que nos has sacado, tú que nos has liberado, tú que nos acompañas, tú que has obrado maravilla. Entonces, es como ese viejito, ese chocho, ¿verdad? 120 años más ahora, como dicen, hoy que México vaya a la tierra prometida, porque él no va a entrar a la tierra prometida, se va a quedar ahí. Dios le llama, se muere en el monte Nebo. Incluso en ese capítulo 34 nos dice que Dios mismo parece que lo sepultó, dice. Dios lo sepultó, Dios lo enterró. Es una forma de decir que Moisés era una persona muy cabal, una persona que supo escuchar a Dios. Él sí que puso entonces en práctica esto que nosotros estamos viendo como el elemento número 1, hacer y poner en práctica los mandamientos, las reglas, los preceptos del Señor. Aupea entonces, oye, pues tú pones a veña de Yarabe, aupea yo muy ahí en práctica en Boasa, a Pichacuera. Siempre, siempre al frente, ¿verdad? Del pueblo, al frente de las personas con quien él estaba conviviendo. Él estaba conviviendo con este pueblo que necesitaba siempre ser guiado. Y bueno, así entonces, queridos hermanos, esta primera partecita me parece elemental y fundamental. A mí que ya enderezaray, vemos que bebé tú ya pones a pesura ya hoy en negrita y pongan entonces hacer, poner en práctica. Una de las primeras condiciones, entonces, uno de los primeros compromisos de parte de Israel para con Dios. Ahora vamos a pasar un poco al número 2, queridos amigos. ¿Cuál es el segundo compromiso? ¿Cuál va a ser este segundo elemento que nos va a pedir la Biblia, que nosotros encontramos en este discurso de Moisés? El segundo es oír, escuchar. Datos hetecterein de apela tema particular. Hetecterei añadiendo betajina. Y no es simplemente, ¿verdad?, en el libro del Deuteronomio, sino que como es una escuela deuteronomista, así le llamamos, una escuela entonces que tiene una preocupación clarísima y utiliza esta palabra, además de poner en práctica el verbo asá, también tenemos este otro verbo, shamá. De ahí viene, por ejemplo, el nombre Shamuel, que está en pasivo, ¿verdad? Dios que escucha, ¿verdad? El que escucha. Es interesante. Shamael, Dios que escucha, Dios escuchador. O Hindúa lleva. Ciertamente que aquí el hijo de Ana se llama Shamael, porque justamente Ana se va y le implora a Dios por un hijo. Una mujer que es estéril, que no puede tener hijos, sin embargo le implora y llora ante Dios. Y el Señor escucha sus plegarias, escucha, mira, ve su corazón suplicante, ¿verdad? Pero dice la Shama Israel, escucha Israel, que no quiere decir también simplemente Perejendúa lleva, porque aprende a pensar, está ahí de la Shema Israel, sino que Shema Israel quiere decir obedece Israel. Al final de cuentas también tiene una relación directa y concreta con el primer punto que hemos mirado un poco como compromiso de Israel, ese compromiso de poner en práctica, porque el Shema Israel quiere decir justamente también obedecer. Miremos un poco otro término importante con el que se expresa el compromiso de Israel. Y de este compromiso para con el Señor es el pueblo, es Israel. Israel que dice fuerza de Dios, Israel. Añandeu beina, ñandeko anga peñan de yara pu acade, peñan de yara umajese, ñandere jerupibe lleva la fuerza suya para sembrar, para poder meter en el corazón, en la mente de las personas aquellos elementos esenciales, ¿verdad? Que el hombre pueda vivir, que la sociedad pueda tener como valores. Y entonces le dice a Israel, y como lo expresa,
tiene entonces para con el Señor en virtud de la alianza el verdadero oír. El verdadero oír. Oír. Que quiere decir sobre todo escuchar. Que ya dijimos que en hebreo se dice shamá. Vea la verbo. Shamá. Shamá. Pero después dice Shema Israel. Pero el Shema es un imperativo, ¿verdad? Pero del verbo shamá es siempre el mismo. Que por lo general no indica simplemente el hecho físico, biológico de percibir sonidos. En lo físico, biológico, sino más plenamente el escuchar y actuar en consecuencia. Escuchar y actuar en consecuencia. Y esto es lindo porque el hebreo es muy parecido realmente al guaraní. Muy parecido al guaraní. ¿En qué? En cuanto al idioma, porque es un idioma primitivo, es una lengua primitiva. Tiene una lengua con su gramática también muy parecida al guaraní, muy parecida en su estructura. Es casi la misma construcción lingüística, ¿verdad?, que existe el hebreo y el guaraní. Son idiomas antiguos, idiomas primitivos. Y por lo tanto, aquí significa en realidad el shamá, significa escuchar y actuar en consecuencia. En nuestros cursos bíblicos, ¿verdad?, cuando nosotros escuchamos, decíamos, ñando veñan de abuela, veñan de sí, ñando veñan de tía, bailas veñan de acuerdo, veñan de coche me voy con haciendo sei, nascerendui, nascerendusei, nascerendui. Por eso te dice, aquí no se refiere simplemente entonces al aspecto físico-biológico, nascerendui. No, nerehendu bona, nerehendu bona y no va para ella. Pero la de apisaca es por otra cosa. Él nerehendu ya huere, sino que tú apisaca es porque ya posee la oye ande. Y entonces a esto se está refiriendo. Más plenamente dice es escuchar y actuar en consecuencia. Escuchar y actuar en consecuencia. Es decir, que una vez que eres hindú, ahora jirurean en su viven de abuela vive, entonces eres hindú a opereñamindu. Comenzar entonces a rumiar, a pensar, a conocer, a saber qué Dios quiere de mí, ¿verdad? Entonces ahí reñamindu urire jareikua pona peñan de yara jirurean de beben entonces de reñepurure yapo, que es el número 1, ¿verdad? Hacer, poner en práctica, obedecer. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor.
amigos, seguimos con Yandeyara en el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Aquí nos encontramos en uno de los pasos esenciales y fundamentales, que es el oír y escuchar. El segundo paso. El primero era entonces el hacer, asá, poner en práctica. Aquí es el oír, escuchar, el Shama Israel, que tiene también todos sus elementos, así hasta yo le decía en una forma jerárquica, ¿verdad? Primero sería un poco una prédica, alguien que anuncia, ¿verdad? Ahí entra el escuchar. En Yamindu UEC es el tercer momento en el cual reflexionamos, entendemos. Una vez que en Yamindu UEC reflexionamos, decía el Deuteronomio que hay que guardarlo, es decir, hacer parte de nuestra vida y de nuestra esencia. Es decir, las ideas, la repetición, la reflexión, es lo que después nosotros, eso nos ayuda a nosotros a guardar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y cuando uno lo guarda en el corazón, ¿qué hace después? Y entonces después lo tiene que enseñar. Entonces uno no se guarda para sí mismo, sino que se guarda como conocimiento para poder transmitir a los demás. Y uno cuando transmite a los demás, entonces después viene el aspecto comunicativo, comunicacional. ¿Cómo tenemos que comunicar? Y aquí también el Deuteronomio te está diciendo, eso lo vas a hacer a través de los signos, lo vas a hacer a través de los símbolos. Queden en tu corazón estas palabras que yo te prescribo hoy, que te estoy dictando. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, esto es esencial y fundamental, entonces, que lo tengamos nosotros en cuenta, ¿verdad? Aquí entonces, primero, queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus amigos, a tus hijos primero. Les hablarás de ellas como si cuando estás en casa, como si vas de viaje. Qué espectacular que es. Aquí, entonces, nos da toda una fórmula, queridos amigos, de vida. Esta es una fórmula de vida. Este es un programa de vida que nosotros, si lo entendemos bien, cuando la ñandeña reflexiona, ¿verdad? Esto es lo esencial. Para mí, por lo menos, me parece dentro del libro del Deuteronomio que es esencial. Ñandeña muchas veces ya pipare, y Dios te quiere, Dios te ama. Muy bien. Eso es elemental y fundamental. Y ese va a ser después al final el caracú de todo, ¿verdad? Pero para llegar a eso, nosotros sabemos que justamente porque somos limitados, nosotros no somos criaturas, somos personas procesuales. Nosotros nacemos, nos desarrollamos, ¿verdad? Crecemos y después morimos, ¿verdad? O sea, hay todo un proceso en nuestra vida. Y así también para cada etapa hay un proceso también en cuanto al entendimiento y a la comprensión. Vean y entendemos nada, porque aquí te pone entonces una síntesis, ¿verdad? Cómo tiene que ser ese proceso. En primer lugar dice, queden en tu corazón, queden, reflexionar, entonces queden en tu corazón. Es decir, ya es parte de tu vida, es parte de tu esencia, de tu existencia. Entonces lo que yo te dicto hoy. Después, lo que decíamos hace rato, que tenés que enseñar. No te podés quedar contigo mismo, porque eso no sale luego desde adentro. Es interesante como cuando Jesús cura, por ejemplo, ¿verdad? A alguien, les dice, pequeñigue. Pero el asunto es que esa fuerza de Dios, ese Espíritu de Dios, la fuerza sanadora del Señor, ¿qué es lo que hace? Le transforma a esa persona. ¿Y qué hace desde ahora esa persona? Y esa persona no puede callarse, ¿verdad? Esa persona entonces lo lanza. Esa persona entonces hace que uno se encuentre y se lance hacia los demás, ¿verdad? Y entonces dice, vos les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, o sea que hay que enseñarle, hay que dar a conocer, hay que transmitir, así acostado como levantado. Aquí te está diciendo que en todo tiempo, en toda circunstancia, tanto si estás en tu casa, si estás de viaje, si estás acostado, si estás levantado. Qué linda que es esta expresión, ¿verdad? Verdaderamente son expresiones inspiradas
que el autor sagrado la va repensando. Entonces, para darnos a entender dentro de su pedagogía lo importante, lo esencial y lo fundamental que es temer a Dios. No nos olvidemos de esto. Dios es lo esencial, Dios es lo fundamental, pero no como un ser fuera de nuestra realidad. Dios es parte de tu vida, parte de nuestra esencia. Dios entonces hace parte de nuestro pensar, de nuestro reflexionar, de nuestro buscar a través de nuestros ideales, a través de nuestras propuestas, de buscar, ¿verdad?, lo más lindo, lo elemental y fundamental. Eso es entonces, queridos hermanos, lo que nos está diciendo. Entonces, por eso te dice, tanto si estás en casa como si vas de viaje, si estás acostado o si estás levantado. Las atarás a tu mano como una señal. Esa es la parte simbólica decíamos nosotros, los signos. Por eso es que nosotros hacemos también nuestro curso bíblico cuando hablamos, por ejemplo, de la semiótica, ¿verdad? Qué lindo es cuando uno habla de la semiótica, porque en la semiótica uno encuentra, ¿verdad?, la explicación, el estudio de estos símbolos, de estos signos. Entonces uno puede comprender, ¿verdad? Y entonces la pareja eres cualquier cosa, ¿verdad? Entonces aquí vos vas al centro, al caracú, entendés lo que Dios te está diciendo y desde ahí podemos hacer un camino porque vos ya comprendés. Y por eso te está diciendo, las atarás a tu mano como una señal. Tiene que haber una señal, tiene que haber un signo. Y bueno, en todas partes existen los signos. En todas partes existen los signos, que después forman parte también de una tradición. ¿Entendiste qué es la tradición entonces? Forman parte de una cultura. ¿Entendiste lo que significa entonces una cultura? El aspecto antropológico. ¿Entendiste lo que significa los elementos que forman la cultura del hombre? Y eso es lo antropológico, lo que se refiere al hombre, a la persona, a la comunidad, cómo nosotros nos manifestamos, cómo nosotros entonces damos a conocer, no sé, o transmitimos una idea, un pensamiento, un deseo. Todo eso, nosotros necesitamos lo que dice aquí, una señal. Y entonces, ellos en ese momento, de acuerdo a su cultura, necesitaban, dice, atar a su mano, porque eso les ayudaba. Vos podés llevar un anillo. Esa es una señal, es un signo. Los casados llevan, ¿qué signo? Signo de tu compromiso. ¿Entendiste? O sea, nosotros vivimos a través de los signos, nos entendemos a través de la simbología. Ustedes entenderán entonces también el aspecto de la semiótica, ¿verdad? Es una palabrita un poco difícil, pero es interesante porque es el estudio de los símbolos, de los signos. Y si nosotros verdaderamente entendemos los signos y los símbolos, muchas cosas nos ahorraríamos. Y todas esas cosas que nos dicen ahí los protestantes, esas sectas, entonces, ni fu ni fa, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente cuando uno entiende su fe, cuando uno entiende lo que significa, lo que te está queriendo decir Dios, no hace falta venir ahí entonces con palabrerías donde inventamos cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que no tienen nada que ver. Y termina, dice, y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando siempre sobre unos temas particulares que nos presenta el libro del Deuteronomio. En este momento estamos reflexionando una de esas frases importantes, esenciales, que tenemos que tenerlo así, como yo siempre suelo decir, a flor de piel, y que es justamente la palabra servir, el servicio. Así como al comienzo nosotros hablamos de un asá, que quiere decir hacer, poner en práctica. Después un segundo elemento también que aparece mucho, que es el escuchar, oír. Shema Israel, ¿verdad? Escucha, obedece, ponlo en práctica. Está muy entonces también en unión con este primer elemento. Y luego viene el tercero que hemos reflexionado y estamos hoy mirando un poco y queriendo profundizar, es el abad. Abad, que quiere decir servicio, servir. Yo soy la servidora del Señor, que también podemos entender como esclavo, esclavitud, estar al servicio de, pero hacerse esclava, que también significa este verbo abad, significa que nosotros entonces entendemos que el servicio de cierta manera te exige, entre comillas, ¿verdad?, una esclavitud, te exige, pero no porque desde afuera te están imponiendo, no es una imposición, ¿verdad?, sino que es una opción de vida. ¿Cómo podemos entender eso? Y es muy fácil. Entonces, una mamá
cuando tiene su hijo. Entre comillas, vamos a decirle así, utilizando la palabra esclavitud. Una mamá es esclava de su hijo. Nació recién, como camboyo, ya tendría, tiene que estar ahí, ya tendría. O, no sé, a la noche, o cuaru, o cacao, lo que sea, para ya poner puana, la 1, la 2 de la madrugada, puana, hacerla y me voy. O ahí no duerme y ahí se levanta, le cambia el pañal, le da biberón, mocambú, todo lo que vos quieras. Vos te volviste, entre comillas, una esclava. Tengo la abad, es decir, una servidora. Le estás sirviendo. Ahora decimos, y justamente aquí nosotros insistimos mucho, este abad, este servicio, aquí se da por una obligación, porque una esclavitud de ese estilo, o es una esclavitud querida, amada y que se lleva, ¿verdad? De ese yugo, como dice Jesús, ¿verdad? Es liviano mi yugo. Yo les ayudo verdaderamente a llevar ese yugo. Pero, sin embargo, de cierta manera es una esclavitud. Quiera o no quiera, es una esclavitud. Como también cualquiera de nuestras profesiones. Cuando yo voy a comenzar a estudiar algo, entre comillas, les tengo que dedicar el tiempo para sentarme y estudiar. Ya voy a partir. Ya podemos hacer de paseo. No. Soy esclavo de qué cosa? De mi estudio. Tengo que estar sentado porque ya rendía. Entonces, yo voy a hacer yo día asadito, ya vamos. No, sabes que yo no puedo. Porque tengo esto, o sea, me vuelvo esclavo de esa situación. ¿Entienden? Ese es un sentido positivo, no es un sentido negativo. Porque yo lo estoy haciendo porque yo he decidido. Porque yo libremente, verdaderamente lo estoy haciendo y lo estoy haciendo con amor. Y así, aplíquenlo a cualquier situación de la vida, en tu vida de matrimonio. Por eso San Pablo también dice, él utiliza no como tenés que ser esclava de tu marido, o tenés que ser esclavo de tu esposa, o los hijos sean esclavos de sus padres, no. Pero utiliza una palabra también muy fuerte que alguna vez a nosotros nos suena mal, ¿verdad? En español medio nos suena mal, la palabra someterse. Pablo utiliza, o sea, la traducción se hace, ¿verdad?, del griego, y utilizamos la palabra someterse. Lo tenemos que entender también aquí. Es lo mismo que la esclavitud, o esta palabra abad, que quiere decir más bien, someterse quiere decir que yo he asumido una responsabilidad, y cuando uno asume una responsabilidad lo hace por amor, es decir, es capaz de estar atenta a esa opción de vida y no se está distrayendo con otras cosas, no se está distrayendo con otras cosas, ¿verdad?, en la vida, sino que entonces está atento a su matrimonio, atento a su esposa, atento a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Me vuelvo una sometida, un sometido, pero en este sentido, ¿ya entiende por nada? Bueno, uno entiende billetería, entonces el sometimiento, mira, yo no soy un sometido, yo no soy una sometida, pero en un sentido negativo. La palabra de Dios y sobre todo San Pablo cuando está diciendo, dice, ustedes tienen que ser responsables, tienen que asumir eso que ustedes en ese momento eligieron. Si vos elegiste eso, ser un cura, y bueno, tenés que someterte a ese camino de tu vida de cura. Y eso es lo que tenés que procurar hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que tenés que hacer entonces como camino. Y estos son los elementos fundamentales y esenciales, ¿verdad? Estas son las cosas entonces lindas que nosotros tenemos que ponerlo entonces al tapete también. Y nosotros decíamos que justamente la palabra abad, servir, que tiene varias connotaciones. Y dentro de esas connotaciones tenemos que procurar también desarrollar. Porque cualquiera de estas connotaciones nos va a servir muchísimo, ¿verdad?, para que también nosotros afrontemos situaciones en la propia vida. Aquí, por ejemplo, el servir, que ya entendemos como un compromiso, como ese compromiso que tiene un vasallo ante su rey, ante su jefe. Entonces, yo me pongo al servicio de. Por otra parte, también tiene la otra connotación del servicio o esclavitud, donde estuvieron también sometidos los israelitas. El abad también significa un aspecto negativo, atención, pero no es eso lo que el Señor está queriendo en nosotros. Y después, el abad también se refiere a la cuestión cúltica, a la cuestión idolátrica, porque justamente vos te podés volver esclavo de tus ídolos, de tus idolatrías, del dinero, de tu televisión, de tu partido de fútbol,
de tu tercer tiempo, no sé, de tus amiguchos o amigochos o no sé lo que sea. Entonces vos te volvés entonces esclavo de eso. Esclavo, sos un esclavo. Mira que yo en varias oportunidades hablando así con algunos jóvenes, ¿verdad? Sobre todo que lastimosamente han caído en el problema de la droga, ¿verdad? En el problema de la droga. Qué pena, ¿verdad? Porque cada vez vemos más jóvenes perdidos en este sentido. Y bueno, ¿y cómo comienza todo? Y comienza todo aquí con esto, que nos volvemos esclavos, entre comillas digo porque no es verdaderamente de una amistad ¿verdad? Entre compañeros, ¿verdad? No hay amistad. Ese amigo que te está queriendo llevar por el mal camino, no sé qué clase de amigo es. Entonces mejor tener enemigos, como dice la gente, ¿verdad? Si el amigo te lleva a la droga, si el amigo el amigo es el que te tiene que pasar la mano para levantarte y no te caigas en ningún momento. Bueno, queridos amigos, hay tanto para reflexionar esta palabra abad, servir, en lo positivo, ponernos a disposición de los demás. Y por otra parte, el compromiso también de no caer en manos de otros ídolos, no caer en manos de dioses extranjeros, apuntar el aspecto de los dioses extranjeros. ¿Qué dioses podemos tener nosotros en nuestra vida que nos alejan de Dios y que nos hacen optar por esas cosas superficiales y no verdaderamente por nuestro Señor? Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.